Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, como ya saben, mi nombre es Wendy Yurani Quiroga Ruiz, estudio asistencia administrativa y el día de hoy, 10 de agosto, les voy a grabar un videito donde vamos a hablar sobre las palabras según su acento. Bueno, y ustedes dirán, asistencia administrativa, palabras según su acento, ¿y esto como para qué? Bueno, resulta y pasa que los asistentes administrativos debemos de tener muy claro la acentuación de las palabras y la ortografía. Cuando me digo ortografía me refiero como a tener claro dónde van las tildes en las palabras. Hay palabras que llevan acentos pero que no llevan tilde, como hay otras que sí son con acento y que deben de llevar una tilde, ¿cierto? Entonces, obviamente, como nosotros vamos a redactar documentos, entonces, obviamente, por lo consiguiente, debemos de tener una buena redacción ortográfica, valga la redundancia, porque esto básicamente es como ortografía. Entonces, qué feo se miraría si nosotros como asistentes administrativos escribimos o redactamos un documento el cual nos lleva bien su acentuación, ¿cierto? Entonces, es bueno tener esto claro. Entonces, para empezar, la definición de acentuación es la fuerza mayor que se le hace a determinadas sílabas dentro de una palabra, diferenciándolas de las demás. Por su alta duración, intensidad y tono. En el idioma español existen tres clases de acentos, que es el ortográfico, el prosódico y el diacrítico. Vamos a dar una definición a estas tres clases de acentos. Entonces vamos a empezar con el acento prosódico, que es el que marca las palabras de forma oral por medio de una sílaba tónica donde va la fuerza y de una o unas sílabas atonas donde no va la fuerza. Este acento lo cumplen todas las palabras excepto los monosílabos. Por ejemplo, por ejemplo, podemos hablar de la palabra escritorio, que la sílaba atona es escririo, y la sílaba tónica es to, porque va la fuerza ahí en escritorio. O la palabra universidad, las sílabas atonas, o sea, que no llevan acento, es la u, ni, ver, si. Y la sílaba tónica, donde va la fuerza de esta palabra, es en dad, universidad. ¿Listo? Entonces, para tener claro esto, el acento ortográfico es aquel que predomina en el idioma español y es el que se le marca a las palabras de forma escrita por medio de la tilde. Para ello se necesitan las normas de clasificación de palabras y las reglas de reunión de vocales en cuanto a la formación de diptongos, triptongos y hiatos. Pero para marcar este acento se deben tener en cuenta la clasificación de las vocales. La clasificación de las vocales según la forma como se abre la boca para pronunciarlas se clasifican en vocales abiertas y cerradas. Bueno, no les voy a hablar de esto porque se me sale el tema, pero entonces sí, es eso. El acento ortográfico, por ejemplo, hablamos de la palabra lámpara, número, césped, camino, café, lápiz, esdrújula. Podemos ver que en estas palabras está la acentuación en algunas de las vocales, pero debemos de tener claro que el ortográfico es donde van las tildes. En el anterior estamos hablando de la acentuación, pero sin tilde. En el acento ortográfico sí van tildes puestas y debemos de tenerlos claros. El acento diacrítico es aquel que marca algunas palabras para diferenciar de otras que se escriben igual, pero que significan distinto. Tal es el caso de algunos monosílabos y de las palabras que se utilizan para interrogar y exclamar. Por ejemplo, hablemos de los monosílabos con tilde y ponemos el ejemplo del monosílabo sin tilde, que se escriben igual, pero su significado es totalmente diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de él, es un pronombre personal tónico, porque nos estamos refiriendo a él, a una persona. Y el sin tilde es un determinante de un artículo, por ejemplo, el carro, el vaso, el lápiz, el computador. Sin tilde se está refiriendo a un objeto, a un artículo, y el con tilde se está refiriendo a una persona. Podemos hablar del tú, que estamos hablando, obviamente, va a dar redundancia de otra persona, de tú, de usted, de él, tú, pronombre personal tónico, y el tú de determinante positivo, posesivo, perdón. Por ejemplo, le decimos a una persona, es que este es tu carro, o esta es tu moto, o esta es tu camisa, o este es tu pantalón. Ese es el determinante posesivo de tú, sin tilde, y el tú con tilde nos estamos refiriendo a una persona. Podemos hablar del mí con tilde y del mí sin tilde. El mí es un pronombre personal a tono, o sea, estoy hablando de mí. Y el mí sin tilde, determinante posesivo. Es mi camisa, es mi casa, es mi plato, mi pocillo, pero el mí con tilde estoy hablando de mi persona. Podemos hablar del té con tilde y el té sin tilde. El té con tilde es una bebida, una infusión, y el té sin tilde es un pronombre personal a tono. Entonces, las palabras se clasifican según su acento, que podemos hablar de las palabras agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Entonces, bueno, básicamente las palabras agudas
tienen el acento en la última sílaba. Se tildan cuando terminan en N, S o vocal, por ejemplo, impresión, 100 pies, estudiaré. Son palabras agudas. Hay unas que van sin tilde. Por ejemplo, el animal, amistad, escuchar, no llevan tilde porque no cumplen con la regla que es que terminen en N, S o vocal. Las palabras graves tienen el acento en la penúltima sílaba. Debemos de tener claros que están las graves con tilde y las graves sin tildes. Por ejemplo, graves sin tilde sería canto, intervalos, joven, inesperado, mañana, acabado, hechos, varios, oyentes. Se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos en S, N, S y vocal. Por ejemplo, cáncer, árbol, fácil, débil, cóndor, lápiz y demás. Las palabras esdrújulas tienen el acento en la antepenúltima sílaba y siempre se tildan. Por ejemplo, máquina, fábula, orgánico, semáforo y demás palabras. Debemos de tener claro que las palabras esdrújulas sin tilde componen un grupo bastante reducido en el que se encuentran únicamente palabras correspondientes a la categoría de adverbios de modo determinado en mente, solo los que se desprenden de un adjetivo agudo sin tilde. Por ejemplo, la palabra veloz, pero está como unida con mente, entonces sería velozmente. Inteligente es una palabra, pero inteligentemente es juntada con mente, termina en mente. Es un ejemplo de palabras esdrújulas sin tilde. Las sobresdrújulas son aquellas que llevan el acento en la sílaba anterior de la antepenúltima sílaba, que básicamente hay personas que dicen que son las que la acentuación va en la tras antepenúltima. Dice, ejemplo de palabras esdrújulas sería gánatela, recójaselo, bájensela. De todas maneras, hay casos en los que estas palabras sobresdrújulas no llevan tilde por tratarse de adverbios que han sido creados tomando como punto de partida un adjetivo que carece de tilde. Por ejemplo, como la palabra libre no lleva tilde, su adverbio tampoco va libremente. Palabra sobresdrújula por estar acentuada en la sílaba libremente. Bueno, entonces espero que les sirva mucho este videito. Espero que les guste y nada, que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Chao, chao. Besos y abrazos.